del economista Lucas da Pena. Él es titular de la Fundación Mediterránea del noroeste argentino, Ujú. ¿sí? Para analizar un poco todas las cuestiones de la economía que nos están pasando y que estamos viviendo, como un dólar que primero sube descontroladamente, después baja sin freno, un riesgo país que ayer cerró en 1.600 puntos y parece que continúa con la inestabilidad en los mercados, Sí. el tema del cepo, en fin, tenemos muchas preguntas. Lucas, da pena, buenos días, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal Hugo, Carla, Raúl? Un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Un Buen día, bienvenido, ¿eh? saludo, Lucas. A ver, vamos a empezar directamente por el tema del dólar. ¿Hasta cuándo va a seguir bajando, si es que crees que va a seguir bajando el dólar blue? Sí, bueno, un dólar de 1.500 era caro, ¿no? Ujú. A ver, ¿qué es lo que ha pasado siempre en Argentina? La situación de fondo por la cual sube el dólar es porque se gasta, el gobierno nacional gasta más plata de la que tiene y como gasta más plata de la que tiene, emite dinero. Al emitir dinero, pierde valor el peso argentino y ¿qué significa que pierda valor el peso argentino? Que suben todas las cosas o que cada vez te alcanza menos la plata. Y esto también se ve en el dólar, que muchas veces lo utilizan como ancla, es decir, lo tratan de dejar fijo, y cuando lo dejan fijo, todos quieren comprar dólares y aparecen los cepos y aparece la situación que todos conocemos. Bueno, en este momento esa situación no sería la que está pasando. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional no está gastando más plata de la que tiene. Es decir, no está emitiendo dinero, lo que haría que pierda valor el peso argentino. Entonces, esta suba a 1.500 de la última semana era una suba que no se correspondía con lo que se llama con los fundamentales, con los fundamentals, es decir, con la cuestión de fondo de la economía. ¿Y cuál es la cuestión de fondo de la economía? Y bueno, que lo que se planteó el gobierno, que hay que reconocerle, porque totalmente apartidario esto, pero hay que reconocer que iban a combatir la inflación y el famoso no hay plata. Entonces, bueno, eso está dando resultados y por eso este dólar de 1.500 no era sostenible, tenía que empezar a bajar y bueno, pasó esta semana, ¿no? Ahora, ayer cerró en 1.405, volvió a bajar 10 pesos en relación al día anterior. ¿Crees que tiene mucho margen para bajar mucho más o que se va a tender a estabilizar en 1.400? Y hay que ver lo que es el dólar contado con liqui y el dólar MEP, ¿no? Estamos hablando en general de los dólares informales. El dólar blue, que es el que se compra en Jujuy en la calle, algún arbolito, o el que compramos acá en Salta, es el más caro porque es un dólar totalmente negro. ¿Qué quiero decir con que es totalmente negro? Que no queda ningún rastro, a diferencia de lo que es el contado con liqui o el MEP, que vos compras bonos y al comprarlos queda claro que es Hugo el que está comprando los bonos y tenés la FIFA atrás y todo lo demás. Entonces, generalmente no hay una diferencia tan grande entre lo que sería el dólar blue, el famoso billete, con el contado con liqui y el MEP, que son más para inversores más grandes, ¿no? Entonces, debería acompañar un poco más todavía la baja el dólar billete, el dólar blue, el que compramos en la calle de los 1.400 pesos, ¿no? Claro. Lucas, te hago esta consulta, Raúl te habla. Lucas, te hago esta Sí, ¿qué tal? consulta. ¿Quién define que exista el dólar blue, el dólar MEP, el dólar turista, el dólar Qatar, el dólar esto, el dólar aquello, el dólar Milei, el dólar radical? ¿Quién define que esto exista? Porque si tenés un dólar oficial, que muchos países se rigen sobre un dólar oficial, como por ejemplo Chile, Uruguay, lo que vos quieras, ¿quién define que existan tantas clases de dólar? Las pésimas gestiones económicas que tuvimos, Mm, eso lo definen, las pésimas gestiones. ¿Qué es lo mm, que pasa? Era como decíamos recién al principio, ¿por qué no somos un país normal, no como Noruega o Dinamarca, sino como Chile, como Perú, como claro. Paraguay, como Uruguay? O sea, a ver, salvo Bolivia que anda con sus problemas con el tema de los dólares ahora, pero en Mm, otros países hay un tipo de cambio y acá generalmente también eso se mantenía. ¿Qué es claro. lo que pasa? ¿Quién lo define? Es Mm, así. De vuelta, la causa en Argentina de la inflación y todas estas problemáticas con el dólar siempre es el déficit fiscal. mm, ¿Qué significa esto? El gobierno nacional gasta más plata de la que tiene. claro. Como gasta más plata de la que tiene que emitir, en lugar de ser un gobierno razonable como en cualquier lugar del mundo y decir, che, si no, no, o como cualquier familia, a ver, Mm, si no te alcanza la plata en tu familia y tienes que achicar gastos, ¿qué es lo mejor?
ganar más plata. Eso significaría para el país recaudar más impuestos, pero para recaudar más impuestos tiene que crecer. Bueno, ¿qué significa en una familia? Y tenés que achicar gastos, y a nadie le gusta achicar gastos. Pero bueno, entonces los políticos, las gestiones económicas, con los presidentes que tuvimos de vuelta, totalmente apartidarios, ¿no? Pero que tuvimos, se resisten a achicar gastos. Al resistirse a achicar gastos, ¿qué hacen? Emiten dinero. Pierde valor el peso argentino. Entonces, como no quiere que se le dispare a la inflación, ¿qué es lo que hacen? Te fijan un ancla. Es decir, que dejemos fijo el dólar. Bueno, pero al dejarlo fijo el dólar, ¿qué hacemos todos los argentinos? Y de vuelta lo hacemos no por especuladores, por imperialistas, sino porque querés cubrir tus ahorros. Decís, compremos unos dólares y guardemos la plata porque esto está subiendo todo. Ahora, entonces, cuando van todos a comprar dólares a ese precio artificial, aparecen los cepos. Y aparece el primer cepo. Y después que empiezan ya las cuestiones o los juegos de poder. El famoso, dólar Coldplay, vino un grupo de música y dijeron $1. Y vos y yo que queremos comprar $1 a otro, no podés comprar. Claro, una locura. Lucas, te consulto, en relación a los movimientos en el tipo de cambio, el gobierno llegó con un discurso de una flotación libre del dólar. Como todo, ¿no? En realidad hay que eliminar las restricciones de la economía, la hacen mal, la distorsionan, entre ellas que perdamos reservas del Banco Central para hacer bajar el dólar. Bueno, el gobierno anunció con la emisión cero que interviene en el mercado del contado con liquidación para hacer bajar la cotización. ¿Te parece sustentable eso en materia de reservas? Primero, este gobierno entró con un Banco Central que tenía reservas negativas. ¿Qué significa eso? Porque es una locura cuando uno le dice, el gobierno anterior vendió dólares que no eran de ellos. O sea, vendió dólares que no eran de ellos. Entonces, eso es lo que están haciendo, tratando de recomponer. Y de vuelta, esto es totalmente anti-ideológico. Estamos hablando de ser un país normal, con la inflación como la tiene Bolivia y Chile, que tienen una orientación un poco más de centro-izquierda, o como Perú, Paraguay y Uruguay, que tienen una orientación un poco más de centro-derecha, o Brasil, que la tiene un poco más de centro-izquierda. Lo que queremos es ser un país normal donde vos puedas guardar tu plata, tus pesos argentinos, y no tengas que estar cuidándote porque en todo momento sube. Entonces, las herramientas que hay, este gobierno dijo, vamos a tratar de liberar. Bueno, pero no se hace de un día para el otro, porque esto salta por los aires. Lo que están tratando de hacer, ahora sale porque hoy miércoles también hay una movida grande con el famoso tema de los puts, que es una obligación que tiene el Banco Central con los bancos. Vamos a ver si se puede canjear hoy esa situación, pero van de a poco tratando de solucionarlo. Por el bien de todos, independientemente de qué partido político le gusta a cada uno, ojalá le salga bien, porque nosotros se nos va la vida viendo cómo, como recién decían, cómo los distintos cepos, la inventiva argentina con respecto a los distintos cepos. La situación con respecto a la inflación ya está bastante dominada, es decir, hoy por hoy es como que la inflación ya ha dejado de ser la principal prioridad o la principal preocupación desde un punto de vista económico. Hoy por hoy, desde un punto de vista económico, a lo que están tratando de apuntar todos los cañones, que es lo que estamos hablando justamente ahora, es a liberar el famoso cepo, que ellos se habían comprometido o habían fijado más o menos como para mitad de este año. Y bueno, todavía, según dice el gobierno nacional, el Banco Central, todavía no están dadas las condiciones, pero bueno, están trabajando en eso. Yo creo que sí, se ha avanzado un montón en lo económico, ¿no? Pero obvio, falta muchísimo. Lucas, te hago una consulta. ¿Fueron cuestionables algunos de los datos que habló Caputo los días anteriores? Bueno, viene prácticamente toda la semana haciendo anuncios, pero el tema de la capacidad instalada que cayó 11 puntos, del 56%. ¿Cuál sería el porcentaje para realmente ver un crecimiento? No, lo que nosotros estamos viendo acá es lo siguiente, o sea, el dato duro real que hay es que, por ejemplo, en el primer trimestre de este año la economía argentina cayó un 5%. ¿Qué significa eso? Que la economía se achicó. O sea, si antes el volumen económico que tenía la Argentina era de 100 pesos, ahora es de 90, ahora no, al finalizar el primer trimestre era de 95. Entonces, ese es un dato duro. Ahora, bueno, lo conocimos hará 2-3 semanas a eso. Se conocen con ese así de tarde, es decir, porque de vuelta no es tan fácil de calcular de un día para el otro, como por ejemplo el dólar.
Entonces ahora ya estamos en el tercer trimestre. Sí es claro que la economía argentina cayó. ¿Por qué cayó? Y porque no hay plata. ¿Y qué significa que no hay plata? La gente, en el buen sentido, por suerte, primero que el gobierno nacional cortó un montón de gastos, y ahí está la gran duda, si está bien que haya cortado uno, que haya cortado el otro. La cuestión de fondo es que la plata no alcanzaba, el famoso discurso del presidente, no hay plata, entonces ellos cortaron. Sí se arma una gran discusión con qué cortar o qué no, vuelvo a lo mismo, es como que estemos en una familia, tengas 2 hijos y le cortes... Le corte la luz, digamos, claro, le corte la luz. Le corte a mi hija de 19 años y le decía, mira, no tenés más plata para salir los fines de semana. Y al hijo le corto el PlayStation Plus, que cualquiera que tiene chico sabe lo que es. Claro. Va a venir Manuel a mi hija y me va a decir, sos un imperialista, el otro me va a decir, sos un fascista. Y no, pero si no alcanza la plata, a nadie le gusta que le corten los gastos. A mí se me acabaron las salidas con los amigos. Y peor aún, ya no compro más la hierba que me gusta y tengo que empezar a tomar mate con una hierba que no era que me gusta. O sea, achicarse no le gusta a nadie. Ahora, Lucas, sí. Está muy bueno el ejemplo, pero en este caso yo creo que se cortó no solo el PlayStation, en algunos casos se cortó la luz y la comida, digamos, podríamos decir, dentro de las casas. Cuando el gobierno decide eliminar la obra pública, sabe que tira al desempleo a miles de trabajadores de la construcción, cuando despide personas del Estado, que creo que tiene, Milei se vanaglorió con más de 50.000 despidos, bueno, son personas que después quedan en la nada, ¿no? Digo, quizás hubo recortes lógicos como poder la eliminación de algunos ministerios, plantas superpobladas, pero otros que a lo mejor son más necesarios para dinamizar la economía, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por eso digo sobre la gran discusión de qué es lo que se corta y qué es lo que no se corta. Hay muchísima gente que está conforme con los cortes que hizo, hay gente que no lo está, pero volvemos a lo mismo, este es un gobierno elegido democráticamente con el 56% de los votos y está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Claro. Yo quiero que quede claro, a ver, no es que lo comparta, lo trato de explicar, ¿no? Para que nos escuche, nos entienda la audiencia. Entonces, hay gente que dice, che, pero se quedaron muchas familias sin trabajo, y hay otros que dicen, sí, pero no iban a trabajar nunca, y viven de nosotros. A ver, en Jujuy, vamos a lo mismo que Salta, el empleo privado la pelea muchísimo. Claro. Es un placer tener empleo público, tener paritaria todo el tiempo, mientras que el informal en Jujuy, en Perico, la pelea de una manera tremenda. Y entonces, de vuelta a la suba de tarifas, yo estoy de acuerdo con que las cosas salgan lo que tienen que salir, pero bueno, que sea lo mismo para todo el país, ¿no? Que en área metropolitana de Buenos Aires sigamos subsidiándole el gas a los de Puerto Madero, a los de Recoleta, mientras que acá en Salta, te doy un ejemplo, en base al asentamiento a La Paz, no hay gas natural, entonces la gente tiene que ir a comprar la garrafa, porque tampoco existe la garrafa solidaria, esas son unas cuantas y siempre son para algunos, entonces compras el gas a precio de mercado. Entonces fíjate vos que el más vulnerable de todos consigue gas a precio de mercado con un sacrificio tremendo, y con sus impuestos le subsidia el gas al del área metropolitana de Buenos Aires, que no lo necesita. El mundo entonces, del revés en Argentina otra vez, ¿no? Por eso, pero fíjate, yo sí hago un fuerte cuestionamiento. Si nos vamos a remangar, nos remanguemos todos, y más regiones como la del NOA, porque el NOA es una región que históricamente tiene salarios por debajo de la media nacional. Es decir, somos más pobres, ganamos menos plata que lo que gana el promedio nacional. Y a nosotros, en el NOA, fíjense los números, la inflación siempre es un poquito más arriba de la nacional. Claro. Es decir, a nosotros nos suben más los precios y ganamos menos. Entonces, ¿por qué nunca tuvimos nosotros subsidios por zona pobre? Cuando había subsidios porque, a ver, el sur tenía subsidios por zona desfavorable con el tema del frío. Totalmente. Bueno, pero ganaban muy bien. Y nosotros somos pobres y también tenemos frío. Entonces, esas inequidades son las que yo realmente cuestiono. Lo otro, con respecto a que si está bien o está mal, te doy el ejemplo con la familia, volvemos a lo mismo. ¿Qué dice la familia? Che, este año las cosas no están para que hagamos esa piecita en el fondo que queríamos hacer, o para que arreglemos el quincho que lo queríamos hacer un poquito más grande. Así que este año no va a haber obra en la casa. Bueno, eso es lo que dijo el gobierno. A algunos les puede gustar, a otros no les puede gustar. ¿Qué dice el gobierno? No, vamos a cortar con eso porque siempre hay, discúlpeme el término, ¿no? Pero para que siempre hay un tongo atrás de la obra pública. Así que se acabó. Vamos a empezar a revisar todo de cero.
Hay gente que le gusta y hay gente que no. Entonces, eso se lo dejo a cada uno de los oyentes que saque sus propias conclusiones. Yo les trato de explicar cómo se plantea el gobierno para decir esto lo hacemos o esto lo no, o esto no se hace. Lucas, esa es la situación. Sí. La última de mi parte. El FMI hizo una dura advertencia, dijo que a Argentina le va a ir peor, como si ya nos estuviese yendo muy mal. Dijo, a Argentina le va a ir peor, y lo dijo en función del plan económico. Lo del FMI es una jugada en la que el gobierno nacional está haciendo bien las cosas, pero no está cumpliendo con los deberes a nivel internacional, o está haciendo mal las cosas a pesar de lo que le pide el Fondo Monetario Internacional. Acá, a ver, el Fondo Monetario Internacional no es ni bueno ni malo, eso le decimos. ¿Por qué? Porque acá siempre los políticos de turno lo agarraron como que la independencia es no hacerle caso al fondo. Bueno, flaco, si vos querés independiente, no le pidas plata al fondo. Claro. Es como que vos le vayas a pedir plata al Banco Macro y el Macro te dice, bueno, pero usted tiene que ganar más de 100 pesos. Y vos le decís, no lo gano, ustedes son unos malos. Mentira, a ver, si vos le vas a pedir plata al Fondo Monetario, que es el que te cobra las tasas de interés más bajas del mundo, para países en problemas a los cuales nadie les presta, claro. Lo que te dice el fondo es, che, si te voy a prestar plata, por lo menos ponete a dieta y empieza a hacer las cosas bien. Ahora, bueno, ¿qué pasa con los políticos argentinos? Siempre la independencia. Durante el gobierno de Kirchner nos desendeudamos con el fondo. Sí, pero nos endeudamos con el Banco Central por medio de un bono. Y con Venezuela. Entonces, cuando se habla de... digo unas cositas más. En Argentina vos tenés 45 millones de directores técnicos de fútbol de la selección y tenés 45 millones de ministros de Economía. Pero las cosas hay que decirlas con plenitud, es decir, hay que decir todo. Acá uno, si le va a pedir plata al fondo, es como cuando vos vas a pedir plata a alguien y te pone sus condiciones. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué está pasando ahora? Ahora, según parece, primero que el fondo se preocupa por la gente en este momento, algo que dice, che, pero caramba, entonces, ¿qué es lo que dicen los detractores? Este gobierno lo está cogiendo por derecha al fondo, por decirlo así. Y hay otros que dicen, no, lo que pasa es que dentro del fondo no les cae bien Caputo, porque Caputo estuvo en otro gobierno acá con el presidente Macri y no le hizo caso al fondo y le estaba saliendo bien las cosas y lo terminaron sacando. En ese momento lo podemos discutir cuando quieran, porque hay mucho, realmente es apasionante todos estos temas. Pero dicen que hay una cuestión política atrás del fondo. ¿Entienden? Antes el fondo era el malo. ¿Por qué? Porque le echábamos la culpa. Es como que vas al médico y te dice, che, vos tenés que bajar 15 kilos. Y vos salís diciendo, no, pero este médico es el peor de todos. Yo voy a ser independiente el médico. No, te está diciendo que haga dieta y que se ponga en forma, como cualquier país del mundo. Ahora, lo que está pasando en este momento con el fondo es que hay una cuestión política dando vuelta ahí atrás que no termina de estar claro. No sé si se acuerdan que el presidente acusó a un técnico, chileno el técnico, de que tenía cierta afinidad con cierto grupo político a nivel latinoamericano y que por eso lo estaban criticando de más a Argentina. Lo que está claro en Argentina en este momento es que la inflación está bajando, lo cual es muy bueno para todos nosotros, porque realmente la inflación es la que más nos afecta, sobre todo a regiones como la nuestra, que somos pobres. Eso está bueno. Ahora, por otro lado, quedan muchísimas cosas por hacer y bueno, habrá que ver cómo sigue todo, ¿no? Cómo evoluciona y sobre todo, como ustedes dicen, o sea, hay ciertas cuestiones en las cuales se han cortado algunos gastos o hay ciertas áreas del gobierno que todavía no están trabajando a full, que yo pienso que deberían empezar a revisar un poco más para que esto tome más dinamismo, ¿no? Así es. Exactamente. Bueno, Lucas, te agradecemos un montón por la comunicación. Seguramente vamos a tener otras dudas más adelante, así que no va a ser la única comunicación que tengas con Minuto a Minuto, pero desde ya te agradecemos porque necesitábamos también entenderlo un poquito más aquellos que somos argentinos a pie para poder de esta manera encontrarnos con estos tecnicismos que han rondado ya desde hace varias semanas y fuertemente los últimos días. No, por favor, es un placer. Cuando ustedes quieran, y disculpen, ayer venía viajando desde Córdoba y estaba en el medio de las salinas. También cuando quieren hablamos del precio de la nafta y del precio de otras cosas más. Un gusto, ¿eh? Dale, Lucas, un abrazo grande. Lucas. Nos vemos. Muchísimas gracias. Bueno, ahí hablábamos con Luca da Pena.